Para entender Freire vamos a pensar su trayectoria en 4 momentos básicos. Primer momento, Paulo Freire en Recife, una de las regiones más pobres de Brasil, 1954, 1954. 1963, Paulo Freire comienza el proceso de alfabetización de adultos y ya en ese momento él hace una lectura de la realidad. Ahí comienza un poco a pensar que hay que pensar que Paulo Freire, la formación inicial de Paulo Freire, que nació en 1921, era en Derecho. Él era abogado. Y su esposa, Elsa, su primera esposa, sí, era educadora y él se fue aproximando de la educación a través de su esposa y del movimiento de cultura popular de Recife. Entonces, en ese primer momento, él entiende que hay que comenzar a ver qué pasa con la gente, que no hay espacio para seguir pensando ideas. Entonces él va a romper un poco ese paradigma. Basta de pensar ideas, basta de pensar ideas de hombre y de mujer. Hay que pensar la realidad de los hombres y la realidad de las mujeres. Y ahí él empieza entonces a construir su método y comienza a preguntarse cuál es esa realidad. Entonces él comenzó a levantar la realidad de esa gente y en el primer congreso de educación de adultos que se realizó en Río de Janeiro en 1958, él hace un relatorio de lo que pasaba. Él dice, los profesores, los alumnos adultos son muy pocos, no hay diálogo, no hay comunicación entre los profesores y los alumnos, no hay diálogo entre el material didáctico y la cultura de esa gente, y los métodos son totalmente descontextualizados de la situación social. Entonces, para criticar esa realidad, él va a crear un concepto que se llama educación bancaria. Con ese concepto, él va a criticar ese modelo de educación que domestica y silencia a las personas. Él dice así, es una educación que va a castrar, decía él, lo más legítimo de la gente, que es la creatividad y la producción. Es la negación del propio sujeto. Entonces, ese sería el primer momento. Entonces ya deja claro que la educación necesita comunicación y diálogo. Vamos a pensar otro momento, así a grandes rasgos. Un segundo momento, entonces, podríamos pensar que es cuando él es exiliado, primeramente para Chile. Entonces, él justamente es exiliado por sus ideas revolucionarias de querer justamente alfabetizar las personas de una de las regiones más pobres de Brasil. Tiene que salir del país y va para Chile. En Chile, durante el gobierno de Allende, él va a colaborar con la reforma agraria, en la formación de agrónomos. Y en ese momento él va a publicar Pedagogía del Oprimido, que es el libro más emblemático de Paulo Freire. Y también va a hacer ese trabajo con los educadores, con los agrónomos, y va a cuestionar el binarismo. ¿Extensión o comunicación? Entrenamiento o educación. Y ahí él va a ser muy radical en decir que no basta usar las tecnologías o los medios, que es necesario concientizar a la gente, que no basta llegar a los agrónomos como si ellos fueran depósitos vacíos, sino que hay que aprovechar los conocimientos técnicos de ese agrónomo y que hay que cuestionar ciertas tecnologías de saber poder que contribuyen para mantener esta gente en esa masificación sin una concientización política. Entonces, básicamente va a retomar esa crítica que después es retomada por Foucault, que es la cuestión de ciertas tecnologías de relación poder, que son usadas para manipular a la gente y no para crear vínculos. Es el segundo momento. Tercer momento sería entonces el momento cuando él regresa a Brasil en 1980. Pasaron casi 15 años. Él tiene una vida extensa fuera del país. Es conocido en muchos países, hasta en Argentina. Es conocido antes que en Brasil. Cuando él regresa en 1980, él es invitado
para ser profesor en la Universidad de Campinas, en la PUC de San Pablo, donde se desarrolla como profesor universitario. Y en esa época Erundina fue elegida como intendente de la ciudad de San Pablo, una de las mayores metrópolis de América Latina, y Paulo Freire invitado para ser secretario de la Educación. Y en ese momento él también tiene esa conciencia de los elementos de su tiempo, de la cultura de su tiempo, y va a apoyar la creación, va a apoyar el proyecto Génesis, a través del cual se informatizan todas las escuelas de San Pablo, con uso de computadores. Entonces ustedes ven que en toda esa práctica de Paulo Freire, él no se conformaba con hablar simplemente, sino que él también colocaba la mano en la masa. Él trabajaba por las ideas que él tenía. Y eso le costaba, claro, le costó mucho. Le costaron grandes críticas. Y esas críticas específicamente que Paulo Freire va a tener, también tiene que ver con esa consolidación de la contribución de él para el concepto de educomunicación. Él va a decir que las críticas son que su teoría es muy ideologizada, que él es muy amoroso, que él no tiene contenidos. Y en Pedagogía de la Esperanza, que él escribe en 1992, él responde a esas críticas. Él dice, sí, mi pedagogía no tiene contenidos prontos. Yo parto de la realidad de la gente y con la gente yo voy a construir ese contenido. Es política, sí. Educación es un acto de conocimiento, pero también es un acto político. No de política partidaria, pero sí de creatividad, de críticas, de transformación social. Y la cuestión de la historicidad. Él dice, la historia no es una historia pronta y acabada. La historia y la educación es una posibilidad de ser hecha por la gente. En ese sentido, entonces, se van consolidando lo que más tarde vamos a llamar principios de la educación popular en Freire, que son los que más son utilizados en el concepto de educomunicación. Educomunicación retoma mucho Paulo Freire por esa contribución que él va a hacer por lo que fue conocido como método Paulo Freire y por su metodología de aprendizaje, que es el círculo de cultura. En el círculo de cultura no hay un detentor de saber, sino que hay una persona que va a ser un coordinador de ese proceso de aprendizaje. Las personas se comunican a través del diálogo. Entonces, hasta el propio Jesús Martín Barbero, Mario Kaplun, propio Ismar, Soares, ellos retoman Paulo Freire para fundamentar ese concepto de educomunicación. Especialmente Jesús Martín Barbero retoma para entender esa época de desarrollo en América Latina y para entender el concepto de comunicación. Porque también ahí vamos a caer en un concepto específico, que es muy claro. Si la educación no es neutral, en ese sentido, no hay educación neutral, tampoco hay comunicación neutral. Y en ese sentido, Paulo Freire va a decir, educación es comunicación y diálogo. Y nosotros podemos decir que comunicación es educación y diálogo. La educomunicación no es un concepto nuevo, es un concepto que ya existe hace mucho tiempo, que en Brasil fue elegido por el Núcleo de Comunicaciones y Arte para hacer un núcleo de comunicaciones de investigación específico sobre eso y se le ha dado una orientación específica. Por otro lado, tenemos grupos de educadores que también han retomado ese concepto de educomunicación. Entonces, por ahí había momentos de la historia que veíamos o eran periodistas o gente de la comunicación que hablaba de educomunicación. Y por otro lado vemos que hay toda una línea francesa también que habla a partir de la educación. Pero si entendemos esa educomunicación a partir de la pedagogía o de la propuesta de Paulo Freire, vamos a ver que la pedagogía de Paulo Freire es una pedagogía de las grandes convergencias, donde convergen varias tendencias. ¿Y con cuáles que yo dialogo?
Entonces, bueno, la pedagogía de Freire dialoga con aquella que se abre al diálogo, que respeta la diversidad, que respeta la cultura de la gente y la situación de la gente, que se abre a nuevas prácticas educomunicacionales, que deja esa autonomía necesaria para la producción. Entonces él va a trabajar mucho el concepto de autonomía. Necesitamos procesos de educación y de comunicación que promuevan la autonomía necesaria para la emancipación de las amarras del neoliberalismo, del capitalismo presente en todos esos medios de comunicación que generalmente están en manos de grandes monopolios, sea en México de Slim, sea en Brasil de la Globo, sea en Argentina de otras empresas. Entonces, ¿cuál es la educomunicación que encuentra resonancia en la pedagogía de Paulo Freire? Es esa educomunicación que es crítica, que se levanta ante ciertos procesos de comunicación, de encubrimientos, y hace denuncias y hace prácticas concretas. Entonces creo que esa educomunicación es la que encuentra convergencia con la pedagogía de Paulo Freire. Para Freire el problema no es la tecnología, no es el problema de la interactividad tecnológica. El problema es más profundo. El problema es la interactividad entre las personas. Entonces, ¿cómo generar ese círculo, ese vínculo que torne a los sujetos interactivos, que establezca el diálogo entre ellos, la comunicación? Entonces, él va a decir que solamente podemos tener diálogo cuando hay humildad de escuchar el otro, la paciencia pedagógica, de tomarse ese tiempo, especialmente hoy en los tiempos que corren de internet. Hay que ser rápido, hacerla corta, necesito ir, necesito trabajar, necesito hacer otras cosas. Entonces hacemos varias cosas al mismo tiempo, usamos el celular, escuchamos música, estudiamos, asistimos a una película. Entonces no hay esa paciencia pedagógica, esa paciencia de esperar. Es una saudade, como fala en Brasil, una falta de esa condición de espera. No tenemos más esa capacidad de esperar alguna cosa. Nos irritamos fácilmente si alguien no llega en horario, que es común en América Latina. Y también esa cuestión de dejar al otro pensar, de dejar al otro meditar, decir su palabra. Entonces debemos tener la humildad de saber escuchar al otro y de saber respetar las diferentes ideas, de tener esa confianza en el hombre, en los procesos, confiar en las personas. Entonces, sin esos elementos, Paulo Freire no va a entender esa interactividad. Y esa interactividad en relación con las cosas, ahí que entendemos cómo ocurre la interactividad en el mundo virtual. Paulo Freire dice que tenemos que ser muy respetuosos con las cosas y con la gente de nuestro tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo usamos los equipamientos, las tecnologías, cómo nos relacionamos con los otros, cuidar de nuestras tecnologías, como cuidamos de nuestro perrito, de nuestro hijo. Así, ese vínculo cariñoso con las cosas y con la gente de nuestro tiempo, con la cultura, él llama la atención para hacer posible esa interactividad.